¿sí? Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, antes de comenzar sobre qué es la toxicología, con la página que estábamos viendo en el video chiquito que les mandé el link del día viernes, veíamos que la toxicología, bueno, es el estudio de todos los tóxicos, de todos los venenos, de las sustancias contaminantes. Para que sea una sustancia contaminante, no importa si esta es natural, no importa si esta es artificial, lo que sí importa es que va a generar un daño. Y este tipo de daños, normalmente en materia de toxicología, como se ve mucho también en medicina, y es como una rama de la farmacología, pues te indica que es un daño a un organismo vivo, ¿sí? A un organismo vivo. Sin embargo, la toxicología se puede dividir en distintas toxicologías, en distintas ramas. Y la que nos ocupa a nosotros, pues precisamente es la toxicología ambiental. Entonces, la toxicología ambiental sí estudia estos contaminantes y cómo estos ingresan a lo que son las matrices ambientales. ¿Cuáles son las matrices ambientales? Las matrices ambientales es el aire, es el agua y es el suelo. Esas son las tres matrices ambientales. Ahora, dentro del agua, entra en distintos reservorios. Cuando hablamos de un reservorio, pues estamos hablando de... A ver, siguen ingresando alumnos, déjenlos. Cuando hablamos de un reservorio es el receptáculo ambiental. En el receptáculo, pues bueno, puede ser un río, puede ser un lago, una laguna, inclusive puede ser el agua subterránea, ¿sí? Ahora, un gran campo de estudio de la toxicología ambiental viene siendo el campo, la agricultura. En la agricultura pues se hace uso de pesticidas, de fertilizantes, de adicionar ciertas sustancias a los suelos para incrementar ahora sí que todo lo que es el desarrollo de los cultivos. Y esto obviamente va a generar un cambio. Entonces, como para citar un ejemplo, es que se aplican fertilizantes, ¿no? O ciertos nutrientes al suelo. Y obviamente, pues al momento previo al cultivo, pues se hacen láminas de riego. Una lámina de riego viene siendo los centímetros que se estiman que se van a aplicar en la superficie del suelo y que van a ir penetrando el perfil del suelo. Ya ven que el suelo pues es un material poroso. El suelo es un material poroso, entonces ¿cuántos centímetros va a ir penetrando esos poros? Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 30 centímetros, pueden ser 50 centímetros. Entonces esto va en función también de las raíces y de los requerimientos de los cultivos. Entonces, si tú aplicas ciertas sustancias o ciertos químicos, agroquímicos, pues entonces aplicas el riego y mucho de esto se va a ir lavando, se va a ir arrastrando. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿A dónde pueden llegar a traslocarse? ¿A dónde, Alan? Alan, ¿estás ahí? Alan Díaz. Sí, Miss. Con las láminas de riego, ¿a dónde pueden traslocarse este tipo de agroquímicos? Decía con el riego, entonces, pues puede penetrar en la tierra y pues un ejemplo es a los mantos acuíferos. Así es. Se puede llegar a infiltrar hasta contaminar los mantos acuíferos. Por ejemplo, los cultivos, normalmente su requerimiento más esencial es NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. El 60% de los requerimientos pues es el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno?
Bueno, porque todas las cadenas de aminoácidos requieren un grupo funcional que es el grupo amino, en el cual pues su base es el nitrógeno. Para el desarrollo vegetativo, para crecer la biomasa, es fundamental el nitrógeno. Entonces se aplica nitrógeno en los agroquímicos y como bien menciona Alan, se va infiltrando hasta poder llegar a los mantos acuíferos. Y aquí ya podemos estar hablando de una contaminación. ¿Cuál es la contaminación? Por ejemplo, los nitratos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo a través del curso ejemplos y también impactos de estas sustancias contaminantes en el medio ambiente. Ahora, los nitratos pues ya es una rama también del estudio de la toxicología ambiental. También ya aquí ya se contaminó el suelo, se contaminan cuerpos de agua como los mantos freáticos o el agua subterránea, y también curiosamente un porcentaje de nitrógeno que se aplica, ¿qué creen que pasa? Se volatiliza. Pues sí, también se volatiliza. Entonces se puede volatilizar en manera de NOx por el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Ya ven que todo lo que vienen siendo los compuestos químicos, o sea, los elementos, pueden tener su ciclo biogeoquímico. El ciclo biogeoquímico te va a hablar de cómo interactúan con el medio ambiente. Por ejemplo, está bien el ciclo del agua, pero por ejemplo es materia de estudio el CHOMSP. Ustedes saben que el CHOMSP pues es esos elementos que son esenciales para la vida, que es el carbono, el hidrógeno. A ver, Margarita, ¿cuáles son el CHOMSP? Por lo que acabas de mencionar, dices que el carbono y el hidrógeno. Ay, no te escucho, Margarita, está muy bajito tu bocina o tu audio. ¿Sí me escuchas? Bueno, no te escuchamos, pero bueno, el Shons, a ver, Jess, ahí veo a Jess que no tiene activa su cámara. Ahí estás, Jess. Bueno, falta para... Ah, no está Jess. Ya. Ah, ok. Buenos días, Miss. ¿Qué es el SHOMSP? Es hidrógeno, oxígeno, perdón, nitrógeno y ¿El S azufre, ¿no? qué es? ¿Mande, perdón? El S. Azufre. ¿Y qué más? Era carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Y la P? Y fósforo. Muy bien. Sí, ¿no? Muy bien, entonces todos ellos tienen su propio ciclo biogeoquímico para ver cómo interactúan con el medio, cómo pueden ser asimilados. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, pues obviamente es no reactivo, entonces es muy difícil que sea asimilado por las plantas. Es fundamental que interactúen las bacterias, como por ejemplo las nitrosomonas, las nitrobacter. O sea, sí es importante las bacterias que fungen ahí una simbiosis con las raíces, y ya de esta manera se absorben, ¿no? Y a su vez también se puede volatilizar y generar gases, efecto invernadero, como son los NOx, los óxidos nitrosos. Entonces, bueno, pues todo este ejemplo es un ejemplo de estudio en materia de la toxicología. Ahora, también está la toxicología en alimentos, que bueno, pues es la adición de ciertos colorantes, saborizantes, nutrimentos en los alimentos para mejorar tanto su sabor, su aspecto, su nutrición, y también pues por cuestiones de alergias, ¿no? O sea, eliminan ahora sí que ciertos elementos, ¿no? Como el gluten, la lactosa, etcétera. Está la toxicología en alimentos,
está la toxicología ocupacional, es la que estudia los límites máximos permisibles de las sustancias y de las emisiones en el trabajo, a cuántos niveles o concentración se puede estar expuesto un trabajador a ciertos contaminantes. Esa es la toxicología ambiental y marca ciertos parámetros o límites que pueden diferir a lo mejor para uso residencial, para uso agrícola, para uso industrial. No siempre en los contaminantes van a manejarse el mismo límite de máximo permisible, o sea, sí puede variar. Está la toxicología reglamentaria, que es la que se encarga en buscar estos límites que estamos hablando, estos límites máximos permisibles de las sustancias contaminantes y tóxicas. Y bueno, hay distintas ramas de la toxicología. Y bueno, pues aquí en la lámina nos viene conciencia ambiental. El mundo se enfrenta a la idea de preocuparse por el medio ambiente. Y pues sí, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a estar trabajando más con la toxicología ambiental y el cuidado, el equilibrio que debemos de tener en el uso de las sustancias. Y también la toxicología va muy de la mano en materia con la evaluación de los riesgos, que es el estudio de, ahora sí, ver cuál es el efecto tóxico y cuál es el riesgo, partiendo de que se haya exposición. Muchas de las veces la toxicología puede fundamentarse solamente en cómo afecta al medio ambiente por cuestiones de una ideología biocéntrica, ¿sí? No antropocéntrica, biocéntrica, en donde la importancia es el equilibrio ambiental y es el bienestar ambiental por la simple vida, que no es simple, es compleja y es importantísima, pero le quitas ese valor o ese factor humano en el cual nosotros nos queremos colocar como el epicentro de la importancia del cuidado del medio ambiente. En la toxicología ambiental también puede tener ese sentido de conservación ambiental, de conservación para los ríos, para los lagos, para las lagunas. Pero realmente es un estudio que se hace más fundamentado en la toxicología aplicada para intervención o aplicada para el bienestar humano, en el cual todas las actividades humanas, industriales, que se realizan, no afectan precisamente al sector humano, que no haya una exposición, o si hay una exposición, que se reduzca el riesgo para evitar la enfermedad. Muchas veces la toxicología se fundamenta mucho en la prevención de la enfermedad. Y entonces enfermedades que es basado en ello, pues podemos encontrar el cáncer, enfermedades también respiratorias, por ejemplo los IMECAS, que es el índice metropolitano de la calidad del aire. Ahí escriban IMECA, y latina MECA. Pues viene siendo todas esas concentraciones de smog que se generan sobre todo por los carros, por los automóviles, y que generan, y también son esos contaminantes del aire que se generan también por la industria. Y fuertes problemáticas en los IMECAS pues están en las metrópolis como Ciudad de México. Entonces, por eso hay programas de hoy no circula, o que circula cierto número de placas, o los coches de tal color no, etcétera, ¿no? A ver, permítanme. No, ya. Entonces, ya se me trabó aquí las diapositivas. No. Bueno, entonces,
en evaluación de riesgos vamos a buscar, obviamente, dos cosas se tienen que reunir, que interceptar. Uno es la contaminación, o ahora sí que el riesgo, la contaminación, y la otra es la exposición. Entonces va a estar en función de esos dos factores. Estos dos factores juntos, que es el riesgo, es la contaminación, aunado a la exposición, pues te va a dar un prejuicio, te va a perjudicar, un efecto negativo. Entonces, pues bueno. ¿Qué estudia la toxicología respecto a los elementos biológicos? Estudia los mecanismos de ingreso, eso es fundamental. Previo a los mecanismos de ingreso, estudia también las fuentes. Las fuentes en materia ambiental significa el origen de los contaminantes. Ya lo habíamos visto, pero para que quede claro, ¿no? Entonces estudia las fuentes, que viene siendo el origen de los contaminantes y toda su ruta. Y también los mecanismos de ingreso. ¿Cómo este va a ingresar? ¿A qué? ¿A qué va a ingresar? Pues ya sea al medio ambiente, o sea, a lo mejor al suelo, al agua, al aire, o bien ya también a los organismos vivos. Estudia los mecanismos de transformación. Bueno, los mecanismos de transformación implica que no son estáticos, los contaminantes pueden ser reactivos, tampoco son siempre iguales, pueden generar un mismo elemento, distintos compuestos, unos pueden ser más tóxicos que otros. Y su interacción, ¿verdad? En el mecanismo de transformación, pues es dentro del sistema también, una vez que ingresa dentro de los organismos. Tenemos los mecanismos de excreción de los tóxicos. Bueno, obviamente aquí ya ingresó a un organismo, ya sea a una planta, pero sobre todo más tiene un enfoque a algún animal, alguna población o algún subpoblación de ser humano. Y bueno, cómo a lo mejor va a interactuar en el interior y las vías de excreción. Hablando en el caso de los mamíferos, pues la vía de excreción viene siendo la principal es la orina, ¿sí? Es la orina la principal, pero pues también las excretas, las heces en menor cantidad, está la bilis, puede ser la leche materna, inclusive puede ser el sudor, pero normalmente por default pues es la orina la vía el mecanismo de excreción predilecto. A nivel molecular y celular de los procesos de producción de daños y de desintoxicación. Sí, o sea, obviamente pueden generarse metabolitos secundarios. Es cuando estos contaminantes ingresan al organismo vivo y generan otras sustancias que pueden ser tanto más tóxicas como menos tóxicas, o puede haber un proceso de desintoxicación que muchas veces es apoyado por los metabolitos. Ahora, toxicología ambiental estudia los daños causados al organismo por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Aquí también agreguen, además del organismo, al medio ambiente también, y puede implicar al medio ambiente. Pero entre paréntesis, o sea, estamos hablando de una ideología biocentrista, en donde el cuidado y la importancia está hacia el equilibrio ambiental y hacia la vida. El objetivo principal de la toxicología ambiental es evaluar los impactos que producen en la salud pública, la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en un sitio contaminado. Dentro de la legislación ambiental, chicos, que sobre todo a nosotros como ingenieros ambientales nos aplica, están las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ustedes saben que
que se escriben, bueno, estos se emiten por el Diario Oficial de la Federación. Está la norma oficial mexicana, está su numerito, que es su código, pues no sé, si por ejemplo, 147, guión medio, y luego ya viene la secretaría que la emite. En materia de toxicología ambiental, la que nos ocupa viene siendo la Semarnat en conjunto con la SSA. A ver, déjenme ver a quién les voy a preguntar. A ver, Miguel Gutiérrez, activa tu micrófono, por favor. Muy bien. Miguel Gutiérrez, ¿ahí estás? ¿Qué significa SSA? ¿Secretaría de qué? No sé. ¿No? Ok. No. A ver, Alejandra Calderón, Mándeme. ¿qué significa SSA? Secretaría de Salubridad y Asistencia, ¿no? Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, las normas que nos van a aplicar en materia de toxicología ambiental van a ser las de Semarnat, pues ya saben que es Semarnat, y las de SSA, que es Secretaría de Salubridad y Asistencia. Muchas veces estas trabajan en conjunto, pero son las principales porque son las que ven cómo a lo mejor son los límites máximos permisibles para el medio ambiente, pero cómo dañan a la salud pública. Y en la toxicología ambiental buscamos mucho la protección y la prevención de los contaminantes para que afecten a la salud pública y reptiles. Bueno, y aquí vemos la lista parcial de los medios de interés de interés toxicológico, pero en el caso del hombre. Entonces aquí tenemos, a ver, permítanme, ¿qué es el agua para beber? Claro, o sea, aquí también muchas de la exposición está derivado al agua para beber. Tenemos cuerpos de agua que se encuentran para la pesca, agua para irrigación que se usa para la producción de alimentos, aire inhalado, suelo ingerido, suelo agrícola, los alimentos, cuerpos de agua que se usan para la recreación. Y bueno, todos ellos son los medios en los cuales pueden ingresar los tóxicos al ser humano. Ahora, algunos hábitos personales que, aunque no son actividades vitales, dan lugar a la exposición crónica: el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de tabaco y el uso de cosméticos. Ay, me gustaría ir por una moneda. Es que hay una prueba para saber si por ejemplo, contiene plomo los labiales. Entonces, pues ahí en su casa píntense tantito de labial aquí en la mano y con una moneda que puede ser de 50 centavos, de las amarillitas, frotan, y si se mancha de color negro es que tiene plomo. La base del maquillaje para los pigmentos tiene plomo. Entre más negro se pone es que más plomo contiene. Entonces, chicas, si su labial se pone negro después de frotarlo con una moneda, ese ya no lo usen, contiene plomo. Entonces, no. Si mantiene su color, pues está en base de ingredientes más naturales. Fíjense que también otra vía de exposición que realmente pues no es como las que se mencionan aquí, agua para beber, aire inhalado, suelo, es el método de la preparación de los alimentos. En México, nuestra cultura tan precioso, tan hermosos que son las vasijas de barro, los platos de barro, los tarritos de barro, ya ven que
es ¿cómo se le llama ese barro que tiene el brillito? ¿Cómo se le llama, chicos? No laminado, tiene su nombre. ¿No se acuerdan? Bueno, yo no me acuerdo también. Pero bueno, ese acabado que tiene así brillosito está también en base de plomo. Entonces, muchas veces las señoras de, por ejemplo, de rancho o aunque no necesariamente, o sea, de pueblo, pero sí le da un toque muy especial y un sabor también más particular y rico, no sé, los frijoles de olla de barro, con las altas temperaturas y con este tipo de utensilios va liberando plomo. Entonces, pues ahí una vez a las 500 no hace daño, pero ya recurrentemente preparar los alimentos en este tipo de utensilios, pues también es tóxico, ¿sí? Entonces, comer los alimentos con la temperatura y todo va liberando plomo. Ahora, el agua en muchas partes de México ya no es agua potable, ya no es agua que se puede utilizar. Entonces, beber agua de grifo, de llave, pues también ahí van ciertos elementos que pueden ser tóxicos. Entonces, también hay ciertas actividades, ¿no?, que pueden fomentar. Bueno, y luego tenemos aquí la exposición. Ya ven que les mencionaba que en materia de riesgos, pues debe de haber el contaminante y también la exposición. O sea, estos dos que intercepten, pues ya te va a dar un riesgo ambiental. Y si hay un riesgo ambiental por un tóxico, ya entra en materia de la toxicología ambiental. Entonces aquí tenemos la exposición. Es el contacto de una población o individuo con un agente químico o físico. Entonces, pues debe de haber ese contacto, que puede ser una dosis suministrada o una bien emergente. Entonces tenemos, sobre todo dentro de la materia de exposición, 3 vías de ingreso. Una pues es la respiratoria, como tenemos aquí, inhalatoria, respiratoria. Otra tenemos que es la gástrica, que pues es mediante la ingesta. Y la tercera es aquí la dérmica, ¿sí? A través de la piel también pueden ingresar ciertos contaminantes. Tenemos el blanco. ¿Qué es el concepto de blanco? Se usa con frecuencia este término para designar a la parte del organismo que recibe el impacto del tóxico y presenta la respuesta biológica correspondiente a la exposición. Entonces aquí es la parte del organismo, o sea, puede ser que puede referir un cambio en la molécula del ADN, o a lo mejor en algún órgano, como puede ser el hígado, el riñón, el cerebro, la médula espinal. O también se puede usar para designar un individuo, o sea, que nada más dañó a una persona, a una subpoblación o a una población. En términos también de este estudio, está lo que es la susceptibilidad individual, que indica cómo un individuo puede ser más susceptible o más vulnerable a desarrollar un efecto a una exposición de un contaminante. Entonces, todos los individuos somos únicos y somos diferentes y podemos manifestar ahora sí síntomas y signos distintos, ¿no? Es como lo de la vacuna contra el COVID. Hay personas que van a tener reacción y hay otras que no. Eso se da por la susceptibilidad individual. Ahora, también hay poblaciones más vulnerables, por ejemplo, hay razas más vulnerables. A lo mejor una población indígena o a lo mejor una población europea es más susceptible a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se suscita más
en la población europea. Y por ejemplo, la artritis es una enfermedad que se suscita más en pueblos indígenas. Ahora, también hay enfermedades que se desarrollan más en subpoblaciones, que vienen siendo a mujeres en un rango de edad, o a ancianos, o a niños, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues también tiene que ver con el blanco, pero el blanco va a ser esa parte que recibe el daño, así de simple, es la parte que recibe el daño, ya sea dentro de la parte del organismo vivo, o sea, a lo mejor un órgano, un sistema, o bien dentro de un individuo o población, subpoblación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Okay. Esto ya es bien importante, estos conceptos, chicos, les voy a pasar las diapositivas, pero también tenemos la ruta de exposición. La ruta de exposición es el camino que sigue un agente químico en el ambiente desde el lugar donde se emite hasta el lugar que llega a establecer contacto con la población o individuo expuesto. Entonces, la ruta de exposición va desde la fuente, desde el origen, todo ese camino hasta llegar al individuo que está expuesto. Esta es la ruta de exposición. Hay dos palabritas que se parecen, una es ruta de exposición y otra es la vía de exposición, pero son diferentes. La ruta pues es el camino del agente químico desde la fuente, origen, hasta llegar al individuo o población expuesta. Las rutas de exposición consisten generalmente de 4 elementos. Son las fuentes y mecanismos de emisión tóxicos. A ver, vamos a ver quién no trae la cámara para preguntarle. A ver, Alan, dime 2 ejemplos de fuentes de exposición de tóxicos. Alan Díaz. Fuentes de exposición, Miss. Sí. Pues puede ser una planta de como una fábrica como Peñoles, Ajá. y otra pues pueden ser cultivos que pueden tener contaminantes, comida. Sí, la aplicación de ciertos agroquímicos en los cultivos, o bien las emisiones dentro de una planta, una industria, ¿no? Sí, Miss. Ok, esos son buenos ejemplos de fuentes. O también vertir algún contaminante en un cuerpo de agua, en un río, antes se usaba mucho, ¿no? Tenemos medio de retención y de transporte. O sea, ¿cuál va a ser este medio de retención? Pues pueden ser matrices ambientales, y de transporte puede transportarse por el aire, por el agua, por los alimentos, puede inclusive irse biomagnificando el contaminante cuando su potencial tóxico se va incrementando, ¿no? A través de los alimentos, de las cadenas tróficas, y bueno, el medio de retención también pueden ser los receptáculos. Tenemos aquí el tercero, que es punto de contacto potencial entre el medio contaminado y los individuos. Pues también está ligado con las vías de exposición, que puede ser el agua. Entonces es el punto de contacto, está en el agua y te la bebes, está en el aire y lo respiras, está en el suelo y lo tocas. Entonces ahí es el punto de contacto potencial. Y posteriormente tenemos las vías de ingreso, ¿sí? ¿Cómo ingresa? Entonces, pues por medio del aire, del agua, del suelo, de los alimentos. Tenemos la vía de exposición, que es el mecanismo por el cual el tóxico va a entrar al organismo, ¿no? Entonces, las vías de exposición son 3. Es la inhalatoria, es la dérmica, y bueno, pues también es la gástrica, y aquí tenemos que llega inclusive ya al intestino, ¿no? Ahora tenemos
la ruta que es fuente, el origen, las rutas y los receptores, quien va a recibir este daño. Ahora también tenemos qué tipo de exposición. Las exposiciones se clasifican. Estas pueden clasificarse de acuerdo a su tiempo de exposición. Para propósitos de toxicología ambiental, las exposiciones se clasifican de acuerdo a la magnitud de los periodos de exposición. Y son 3. Pueden ser exposiciones crónicas, exposiciones subcrónicas o exposiciones agudas. Entonces, en la exposición crónica, pues son las exposiciones que duran entre el 10 y el 100% del periodo de vida. Entonces, estamos hablando de que mínimo entre 7 y 70 años estar expuestos, ya que la esperanza de vida media, bueno, ya aumentó, pero vamos a dejarla en 70 años. Entonces, normalmente en las exposiciones crónicas estamos hablando de concentraciones más chiquitas, pero por periodos de tiempo prolongados. Entonces, sí vamos a tener un efecto, pero este efecto pues se va a manifestar a largo plazo, ¿sí? Y luego de ahí derivan, por ejemplo, el cáncer o ciertas enfermedades metabólicas, pero pues es por la exposición. Ahora tenemos exposiciones subcrónicas, que son exposiciones con duración menores al 10% de periodo de vida. Entonces, pues a lo mejor es que, no sé, tú te mueves a un pueblo donde hay altas concentraciones de flúor, vives ahí, te bañas con agua con flúor, a lo mejor no hay un sistema de agua purificada que tengas acceso porque estás a lo mejor en un pueblo algo recóndito y vas a estar expuesto 6 meses que estés trabajando allá como ambientalista, etcétera. Entonces esto se va a considerar una exposición subcrónica o a lo mejor duras 2 años, no sé. Tenemos las exposiciones agudas. Son exposiciones de un día o menos, pueden ser horas, y son exposiciones en las que ocurren solo por un evento. O sea, algo pasa, es un evento, se liberan los contaminantes, se también caracterizan por tener altas concentraciones de estos contaminantes, en la cual ya sí te va a generar un efecto tóxico, aunque sean horas, un día o así, es rápido, pero te va a dañar. El mejor ejemplo pues es la peor catástrofe ambiental que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, que pues ya sé que ustedes ya sé que se les vino a la mente, pues es el Chernobyl, la catástrofe pues de radiación, ¿sí? Entonces pues explotó uno de los reactores y la exposición esta se considera aguda y sin embargo ocasionó mutagénesis y ocasionó enfermedades con tan solo muerte, también con tan solo una exposición tan breve. Y aquí dice que el periodo transcurrido entre el evento de exposición y las observaciones en el organismo expuesto es una variable muy importante de considerar, especialmente en el caso de exposiciones intermitentes. También hay que exposiciones intermitentes. Esto va a determinar el efecto tóxico. Ahora tenemos dosis. La dosis de exposición está definida por la cantidad de sustancias a la que se expone el organismo y el tiempo durante que estuvo expuesto. La dosis determina el tipo y magnitud de la respuesta biológica y por eso se basa mucho lo que es la dosis respuesta. Por ejemplo, también cuando se está enfermo, pues se va con el doctor y te da un tratamiento. Entonces aquí te van a dar una dosis, no sé, cierto medicamento, ampicilina de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días, ¿no? Para eliminar cierta infección. Entonces hay una curva de dosis respuesta. Entonces, conforme va avanzando, pues va llegando al umbral de un efecto positivo. Muchas veces cuando se interrumpe este tipo de dosificaciones o tratamientos, lo que sucede es que luego se crea como cierta inmunidad, o sea, cuando se hace prolongada,
y no es la respuesta a la dosis que se espera. Para la dosis, pues, ¿qué características están implícitas? Pues la edad, el peso, la estatura, sobre todo el peso, ¿no? Y aquí nos dice, la dosis determina el tipo y magnitud de respuesta biológica, y este concepto es central en la toxicología. La relación entre el tipo de respuesta y la dosis suministrada fue analizada desde los tiempos de Paracelsus, quien en 1493 expresó que todos los remedios son venenos y la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis correcta. Sí, Paracelsus fue considerado uno de los primeros toxicólogos. Y bueno, o sea, su frase célebre es dosis sola facil venenum en latín. Todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. Por lo tanto, inclusive a lo mejor ya un poco radicalmente se consideraría que el agua también puede ser un veneno. Fíjense nada más, cuando el agua es vida, pero en dosis exageradísimas, podría inclusive considerarse un veneno, pues porque estar bebe y bebe y bebe agua en un organismo vivo podría resultar que la turgencia de las células, el citoplasma, llegue a saturarse tanto que las células empiecen a romperse, entonces se libera pues todo lo que viene siendo el citoplasma y podría llegar también a ser muy nocivo para el bienestar del organismo. Entonces es por ello que se menciona que todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. Bueno, y aquí otra vez volvemos a lo que es la susceptibilidad individual, que es la variabilidad de la respuesta biológica en función a la susceptibilidad de cada organismo. Y bueno, pues para acomodar esta variabilidad, lo que se hace en la toxicología ambiental es evaluar los riesgos. Y bueno, aquí tenemos un modelo conceptual de un escenario en un sitio de estudio. De hecho, esta imagen viene de una norma oficial. Entonces, aquí, ¿verdad? ¿Sí ven mi puntero? ¿Mi flechita? ¿Sí la ven? Ok. Entonces, aquí tenemos estos barriles, que es la fuente de contaminación. Y luego tenemos que son los mecanismos liberadores, que pueden ser la volatilización. Otro mecanismo liberador pueden ser los derrames y otro la lixiviación, que es la infiltración a través del perfil, ¿no? Entonces, pues ya aquí pues se volatiliza, se dispersa por el aire, puede aquí empezar a dispersarse y si se fijan la concentración es superior, aquí vemos que el verde es más concentrado que acá, se va dispersando. Esto podría considerarse como un mecanismo de atenuación natural. Y aquí, por ejemplo, acá pues hay vegetación y flora expuesta, pero realmente pues el estudio de la toxicología se fundamenta más en la exposición de organismos vivos y aquí pues ya está la inhalación. Tenemos puntos de exposición, aquí está un hombre, ya está expuesto a respirar este tipo de contaminantes, la vaca también, etcétera, ¿no? Tenemos aquí los derrames que están en el suelo. Vamos a suponer que aquí hay un campo de cultivo. Llega aquí el agricultor, levanta el cultivo con el cual va a alimentar a la vaca. Luego va a ordeñar la vaca. Y bueno, puede que se trasloque ciertos contaminantes en la leche. Leche que va a consumir pues cierta población. Y cuando llegue a una etapa madura, que se sacrifica el animal para consumo cárnico, pues también aquí puede contener la acumulación de ciertos contaminantes a lo largo de su vida. Ahora, los contaminantes a veces dentro del blanco buscan acumularse. Normalmente la acumulación, por ejemplo, de metales pesados, la vida es sabia, entonces hasta pareciera que sabe dónde acumularse. ¿Se escucha música, chicos, por favor?
es en sitios que son ricos en queratina, como son las uñas, es el pelo, y bueno, pues eso no implica una función fundamental o esencial, ¿no? Para la vida. Pero cuando llega a saturarse esa bioacumulación, o sea, como que ya alcanza los niveles máximos, entonces pueden bioacumularse estos contaminantes ya en ciertos órganos que sí son de gran importancia. Entonces, al momento de que uno consume carne, puede ya encontrarse con que está consumiendo ciertos contaminantes a través de los alimentos. Y bueno, aquí tenemos también pues la lixiviación puede afectar lo que son las aguas subterráneas. Y bueno, aquí hay un pozo de perforación, se saca y otra vez es otro punto de exposición. Entonces, pues aquí tenemos punto de exposición, el agua subterránea, la ingesta de carne y leche, la ingesta de cultivos, la inhalación, la dérmica cuando se trabaja el suelo y pues la ingesta, ¿no? Todas. Y bueno, ejemplo de modelo, pues tenemos una fuente primaria, mecanismos de liberación por derrame, por emisiones, por alimentos. ¿Cuál es el mecanismo de liberación? Pues puede ser variado. Fuentes secundarias, tenemos mecanismos secundarios de liberación, como en el ejemplo. Este fue el mecanismo primario, y la vaca puede ser el mecanismo secundario. Rutas de exposición, pues es el caminito que va a llegar desde la fuente hasta el organismo expuesto, las vías de exposición y los receptores, quienes van a recibir el daño, el blanco también, ¿no? Si es en alguna parte dentro del organismo. Y aquí tenemos ejemplos de mecanismos de liberación de desechos industriales, escurrimientos de agua, infiltraciones de percolaciones o erosión. Entonces, en escurrimientos de agua son sedimentos de aguas superficiales. Las rutas de exposición es contacto directo. Las vías de exposición es ingesta y dérmico. Y pues ya vas poniendo palomita, ¿no? En las infiltraciones, percolaciones, las fuentes secundarias son agua subterránea. Y pues es ingesta y dérmico también. La erosión son suelos, pues también implica lixiviados, contacto directo y es ingestión y dérmico. La erosión de viento por polvos que se levantan, tenemos la mecanismo de liberación secundario es el aire y la vía de exposición solamente es la inhalación. ¿Sí? Y bueno, chicos, pues esto es todo por la clase de hoy. Déjenme, vuelvo a pasar lista. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Comentarios de la clase? Entonces sí hay buena audio, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, chicos. Bueno, Miss. pues sí, Entonces solo va a haber clases los lunes sí. y miércoles y viernes, ¿no? Los miércoles yo les voy a mandar una actividad, a lo mejor de un video que yo les grabe y y ya, los viernes no. Y me van a trabajar pues la actividad que les mande los miércoles. Y los mismos miércoles me lo mandan, ¿sí? Ah, ok. Y bueno, pues vamos también a mantenernos en comunicación en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, pues ahí me lo escriben. Y también, no sé, si les mando artículos o información, pues se los voy a mandar por medio de WhatsApp. Lo que sí yo espero es que todos sus trabajos me los manden por Messenger, chicos, porque así ya se va quedando el registro en tiempo, en fechas, y para la evaluación, cuando a veces dicen, no, maestra, es que no me revisó cierto trabajo, pues ahí nos podemos buscar el trabajo y ya tanto ustedes como yo tenemos acceso a ellos. Entonces, si todos sus trabajos y tareas me los mandan por Messenger, ¿ok?
Miss, ¿y todos van a ser por Ok, Word? Miss. Bueno, ya eso se los iré indicando conforme les vaya encargando la tarea, si es a mano, en el cuaderno, o si pues, se requiere a lo mejor hacer uso de Excel o de Word o de PowerPoint. Ok, Miss. ¿Sí? Ujú. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? Ok. Bueno, pues también ya se nos acabó el tiempo, aquí ya me salió la pantallita y estamos en contacto, chicos, pues buen inicio de semana. Hasta luego. Adiós. Igual, Adiós. Miss, bye. Bye. Gracias. Bye, chicos.